Hola, a ver, volvimos. Vamos a ver si funciona. Estamos esperando a una personita que va a estar con nosotros acá. Buenas, buenas, ¿cómo están? Ajá, ya te vi. Ya te voy a mandar la solicitud. A ver, a ver. Ah, Hola, no te veo, ahí está. Pero estás al revés. estoy al revés. Tal vez espero que sea el teléfono y no yo la que está al revés. No, yo también me pongo al revés, tranquilo, tranquilo. Ahí. Bueno, pero ¿y entonces? Así sí, tampoco. Sí Me será, atropelló la tecnología, vale. ya veo. Son casi ya, ya. Mucho para mi generación, Orlene. No, sí, sí, tranquilo. Bueno, vamos aquí rapidito porque estamos así todos modo relámpago. Yo saludando hace rato que no me conectaba a las personas que estaban por ahí conectadas ahorita y los que van a ver el video en un ratito porque lo vamos a dejar colgado. Haciendo como necesario, sobre todo como reporte, modo balance de las cosas hasta el momento, ¿no? Pero bueno, te presento a quienes nos están escuchando. Estamos con compañera y amiga María Fernanda Barreto, militante colombo-venezolana, escritora y analista que anda por ahí on fire con todo el tema de las elecciones en Colombia. Entonces, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Orlene, es un gusto saludarte, verte, aunque sea por estos medios. Ay, hombre. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, mira, en todo el contexto del día, la cosa ha estado, digamos, relativamente calmada en cuanto a lo que se esperaba, ¿no? Mucha gente de repente estaba con una expectativa muy alta, dado el contexto que conocemos, atraviesa Colombia de manera constante. Pero antes de hablar de la jornada de hoy, yo quisiera que pudieras, por favor, hacernos como un paneo tipo en cápsula, contraponiendo las fuerzas que se están aquí enfrentando en esta elección, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los perfiles de los candidatos? Aclarando también algunas cosas allí que suelen pasar desapercibido o de repente caer en algunas confusiones, esa gente que también está procurando desde sus análisis particulares etiquetar de qué tendencias cada quien, qué tan revolucionarios son y todo ese asunto. Entonces, bueno, si nos puedes caracterizar estas fórmulas que están propuestas como las dos centrales, pues adelante. Bueno, en primer lugar, como dices, una elección muy importante para Colombia, la que se lleva a cabo el día de hoy, por muchas razones, pero sobre todo porque en este momento la polarización electoral, que es algo que la derecha denuncia constantemente y que acusa precisamente a la izquierda colombiana de polarizar, pero realmente la polarización electoral hoy en Colombia viene dada por el uribismo y estamos en un momento en que el planteamiento es más uribismo o por fin corrientes no uribistas entrando al Palacio de Nariño. En ese sentido, hay 6 candidatos, todos hombres los que quedaron como candidatos a la presidencia de Colombia. 3 de ellos representan coaliciones. Uno de ellos es Gustavo Petro, que terminó siendo elegido como candidato presidencial del Pacto Histórico. Y allí hay otra importancia de este proceso electoral porque es la primera vez que se logra una coalición de los partidos de izquierda y los partidos progresistas. Gustavo Petro no es un hombre de izquierda, es un hombre progresista. Su partido Colombia Humana forma parte del pacto histórico y bueno, Gustavo Petro es senador, dado que fue el segundo más votado en las últimas elecciones presidenciales y por ley pues le correspondía este curul como senador. Los otros candidatos que están disputando hoy la presidencia a Gustavo Petro son todos candidatos que directa o indirectamente representan la continuidad. Son proyectos de derecha, más, digamos, más clásica o menos clásica,
pero todos representan una continuidad del modelo colombiano y una continuidad en particular del uribismo, los dos candidatos que tienen la posibilidad de, digamos, de más del 10% de los votos según las encuestas. Entonces, básicamente, estamos en una disputa hoy a tres, que sería Gustavo Petro, que todas las encuestas, aún las más derechistas, dan por ganador. Ojo, ganador hoy. Allí, disculpa que te interrumpa, allí en ese porcentaje que dan todas las encuestas de que él sería el que puntea, ¿cuál es como la brecha entre su posición en las encuestas y el segundo? Bueno, lo que pasa es que las encuestas varían mucho, pero Sí, sí. digamos que la más generosa le da alrededor de 20 puntos de ventaja sobre el siguiente, que es Federico Gutiérrez, y las más cerradas le dan cerca del 8 y el 10% de ventaja sobre Federico Gutiérrez. Sin embargo, ha venido creciendo mucho en estos días la candidatura de otro hombre de derecha llamado Rodolfo Hernández, al que se conoce popularmente como el Trump de Colombia, un hombre que viene de la construcción, un hombre millonario gracias a su negocio en la construcción y que representa otra corriente de derecha, quizás una corriente de la derecha que se niega a hundirse con Uribe, pero que finalmente también está vinculado al uribismo, más discretamente, digamos. De hecho, hoy publicó un artículo donde ponía un tuit de Uribe Vélez del año 2015, cuando Rodolfo Hernández se candidateó a alcalde de Bucaramanga, cargo que finalmente ganó, y donde Uribe manifestaba públicamente su apoyo a Rodolfo Hernández. Entonces está Federico Gutiérrez, que fue el electo por la coalición Colombia y que recibió al día siguiente de resultar electo por esa coalición, recibió el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y de su partido, el Centro Democrático. Y detrás de Federico Gutiérrez viene Rodolfo Hernández como una opción de la derecha que lo más probable es que se convierta en una alternativa también para el uribismo, porque bien podría ser que quien pase hoy a segunda vuelta junto con Gustavo Petro sea Rodolfo Hernández. Esto contando con que las elecciones terminen de realizarse en paz y ningún escenario violento termine por perturbar las elecciones, ¿no? Digo, el día de hoy. Para después ya estamos viendo, ya comenzaron desde hace, bueno, desde las elecciones al Congreso, desde que se dieron cuenta que habían perdido mucha popularidad, comenzaron a hablar de un fraude, el uribismo, quien más se ha beneficiado en los últimos 20 años de ese pésimo sistema electoral colombiano, quien ha nombrado a su gusto a las autoridades de registraduría y del Consejo Nacional Electoral también, y finalmente están ahora hablando de fraude y ya vimos que hoy, precisamente hoy, día de las elecciones, la fiscalía, una fiscalía completamente subordinada al gobierno uribista, anunció que va a llamar a declarar al registrador por presunto fraude en las elecciones del Congreso. Entonces lo que estamos viendo es que Uribe y su partido, que además cerraron filas con Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos, pues parece estar queriendo utilizar el mismo método. Y entonces yo colocaba hoy en un tuit en el que citaba ese trino de la fiscalía. Bueno, ¿será que vamos a ver un hombre con cuernos y pieles también tratando de tomarse el Palacio de Nariño? Porque parece ser que está queriendo apostar a lo mismo. Están desesperados. Nada nos sorprendería, lamentablemente, en este país en guerra que es Colombia. Ni que asesinaran a Gustavo Petro, ni que asesinaran a la vicepresidenta, que es la representante más genuina de los sectores de izquierda dentro del pacto histórico, ni que promovieran levantamientos armados militares o paramilitares, ni que canten fraude. Nada nos sorprende porque sabemos que están desesperados, porque no es solamente Orlenis perder el poder del Palacio de Nariño, obviamente el uribismo seguirá existiendo y el propio Uribe sigue todavía en libertad, sino que además entra en riesgo esa impunidad. Al salir del gobierno,
pues entra en riesgo la impunidad que ha acumulado ese criminal que es Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo que lo tiene aún más asustado. Muy bien. Bueno, ahí está bastante claro el panorama. Me llama un poco la atención la posibilidad de que este llamado por ahí Trump colombiano quede como hacia la segunda vuelta como una posibilidad más factible que la propia de Federico, ¿no? Ahí yo creo que si pudieras ampliar un poquito más la caracterización en esa posibilidad de que rebasara, entiendo lo de apelar al mismo método que han estado utilizando o que utilizaron con Trump en Estados Unidos, pero esta figura de Rodolfo Hernández sí es un poco más desconocida. Se le ha inflado mucho mediáticamente este tema de Federico y me hace recordar el caso de Perú, que de repente no tenga nada que ver, pero me hace recordar ese caso, que lo que más pasa desapercibido en términos mediáticos es lo que termina, a fin de cuentas, sorprendiendo y ganando como más espacio para nuevas oportunidades. Sí, yo creo que lo que ha sucedido es que Federico Gutiérrez es un personaje que en algún principio se planteó como independiente. Todo el tiempo se dijo que él era el candidato a Uribe, él lo negaba, pero cuando finalmente gana las elecciones en la coalición, las elecciones internas de su coalición Equipo por Colombia, entonces Uribe desplaza a su candidato, que era Zuluaga, y este declina a favor de Federico Gutiérrez, entonces queda en evidencia lo que ya todo el mundo decía, que ese era el candidato de Uribe Vélez. Eh, y lo que sucede es que la popularidad de Uribe, que fue muy grande en sus periodos presidenciales, sobre todo en el primero y principio del segundo periodo presidencial, hoy día está por el suelo. Uribe es el político, bueno, con más rechazo en Colombia, de los políticos colombianos. De hecho, hay encuestas recientes que hablan de más del 70% de rechazo hacia la figura de Uribe Vélez, y eso ha venido también dañando la figura de Federico Gutiérrez. Entonces ha surgido esta figura que estaba ahí, pero que ha surgido en las encuestas, Rodolfo Hernández, quien dice que no es ni uribista ni antiuribista, ¿no? Eso es lo que él dice, así es como él se vende. Pero su discurso es evidentemente un hombre de derecha, un millonario que dice además que parte de ese mismo eslogan que nos decía Trump, que los millonarios nos roban, como si hubieran llegado a millonarios producto del sudor de su frente, además, ¿no? Más cuando trabajas en un negocio que depende, que es tan bueno para el lavado de dinero y que en Colombia está muy vinculado al lavado de los dineros de la droga, que es el sector de la construcción. Y un hombre que además, como si fuera poco, que dice que su principal bandera es la lucha contra la corrupción, pues tiene abiertas investigaciones por fiscalía por corrupción durante su gobierno en la alcaldía. Entonces es una figura que juega mucho a confundir, y que ante esta debacle del uribismo podría ser usada por el propio uribismo para Lavarse sobrevivir la de cara. algún modo. ¿Cómo? Una especie de lavado de cara ahí rapidito. Exacto. Y de todos modos, lo que sí es seguro es que es la cara del resto de esa burguesía colombiana también, que ha perdido mucho con Uribe, porque recordemos que Uribe tampoco viene de esas familias oligárquicas tradicionales, sino que más bien es un nuevo rico, ¿no? De esas familias que emergieron gracias al narcotráfico. No sé Vale, bueno, si se cortó la comunicación porque estoy no, en no, el ahí se teléfono y escuchó entró bien, una llamada. se escuchó bien. Muy bien, bueno, ya con esa caracterización de los quienes, eh, viene ahorita muy prontito, creo que allá ya son las casi 4 o ya están por cerrar los Sí, centros de por eso creo que me votación. están llamando. Yo quiero que allí, antes de que podamos ambas salir corriendo, porque yo también me voy a donde están los compañeros colombianos y colombianas acá en Buenos Aires, que pudieras decirnos un poco cómo funciona el tema de ese conteo que va a iniciar, porque hay mucha gente que se confunde, que cree que en todos lados es el mismo procedimiento, gente acostumbrada al tema de los conteos rápidos y todo esto. ¿Cómo entender cómo se va a plantear los primeros resultados en Colombia? Bueno, hay unos conteos rápidos que se hacen en Colombia que de hecho se estaba pidiendo que no se hicieran porque generan más desinformación que información, y fue la excusa que se utilizó para esconder los 500.000 votos del pacto histórico que finalmente aparecieron, ¿no? Eh, pero realmente el sistema electoral colombiano tiene un conteo básicamente manual, vergonzoso, terrible,
Yo invito a quienes nos escuchan y tal vez te lo puedo pasar para que tú lo pongas en tus redes, ese cuadro comparativo que yo elaboré entre el sistema electoral colombiano y el venezolano, porque nos da algunas luces sobre el nivel de atraso de ese sistema electoral, que es atrasado no porque incapacidad tecnológica de Colombia, sino que es atrasado precisamente porque no les interesa modernizar el sistema para que, por ejemplo, se pueda hacer como se hace en Venezuela, una comprobación biométrica de la identidad. Eso no existe en Colombia. Entonces, ese sistema vulnerable, afortunadamente, la oposición ha ido mejorando los mecanismos de fiscalización y supervisión, y a eso es a lo que le teme ahora el uribismo, que no puedan hacer la trampa como la hacían antes, porque a pesar de seguir contando con el mismo pésimo sistema, la oposición ha perfeccionado los mecanismos de fiscalización, y en ese sentido pues les va a ser mucho más difícil hacer trampa, y sin trampa es imposible realmente que ganen las elecciones del día de hoy, y yo quiero creer que también es imposible que ganen una segunda vuelta. Así que bueno, Bueno, ya me tengo que despedir porque me van a ahí reventar estamos, ese ahí estaremos en teléfono. contacto. Te voy a perseguir dentro de unas horas. Así que bueno, un besito. Nos vemos por Seguro. ahí. Estamos en Besitos. contacto. Espero verte Gracias. personalmente alguna vez para que me des un autógrafo siquiera. Tonta. Besos. Chao. Chao.